Imagínate llegar a tu casa una noche de Halloween y que ocurra esto. Mamá, ya llegué del Halloween. Bien, estuvo divertido, pero como que a veces sentía como que me seguía alguien, mamá. Mamá, ¿qué es eso, mamá? ¿Mamá? 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 No. Trabajar de noche tiene sus riesgos, pero lo que le pasó a este joven en un Oxxo, a mitad de su turno de madrugada, supera cualquier película de terror. En la soledad de la tienda, algo llamó su atención fuera a través del cristal. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien en mi carro? No pues. Yo lo vi, estaba ahí sentado, lo estoy grabando, no estoy loco, no hay nadie. Pero se veía alguien aquí, yo lo grabé desde adentro. Al asomarse, sus ojos no podían creer lo que veía. Una figura, claramente una mujer, asomándose directamente por la ventanilla de su auto. El miedo le recorrió todo el cuerpo. No habían clientes, no había nadie cerca, y esa presencia no tenía que estar ahí. Con la adrenalina a tope, corrió hacia el vehículo para enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. Pero al llegar, la sorpresa fue total. El lugar estaba completamente desierto. No había nadie. ¿Cómo es posible que alguien desapareciera tan rápido en un estacionamiento vacío? Las imágenes que logró captar son realmente impactantes y siguen siendo un misterio absoluto hasta día de hoy. Analicen bien este metraje, fíjense en la claridad con la que se alcanza a ver el rostro de esta mujer antes de que todo cambie. ¿Qué creen que fue lo que este trabajador vio esa noche? ¿Una presencia real o estamos ante algo simplemente que no podemos explicar? Mudarse a una casa nueva siempre tiene sus retos, pero imagínate hacerlo en las profundidades de los Montes Apalaches. Ese fue el caso de nuestro seguidor, quien tras mudarse empezó a sentir algo que no estaba bien, ruidos extraños, pasos en el bosque y la sensación constante de estar siendo observado. Lo obligaron a tomar una decisión: instalar cámaras de seguridad en todo el perímetro, sin imaginarse que lograría captar algo que lo estremecería. Observen bien la oscuridad del patio. No hay ruidos, no hay viento, pero ahí, justo en el borde de la visión nocturna, algo se manifiesta. Analicen la forma, el movimiento errático. No es un animal buscando comida, es algo que parece estar patrullando el terreno, esperando el momento exacto para acercarse a la casa. ¿Qué crees que fue lo que la cámara logró captar esa noche? ¿Se trata acaso de una de las entidades de esta zona? Es bien sabido que los Montes Apalaches esconden gran cantidad de eventos sobrenaturales. ¿O tienes alguna explicación lógica para este misterioso avistamiento? Lo que le pasó a este joven conductor mientras estaba atrapado en el tráfico de la ciudad es posiblemente la pesadilla de cualquier persona que trabaje en el turno nocturno siendo Uber. No llevaba pasajeros, estaba solo, varado en medio de la congestión, cuando de pronto una presión inusual empezó a sentirse en el asiento trasero. Ver algo de susto. Pues no hay nadie. Y yo aquí en el carro cagándome de susto claramente. Analicen bien la imagen. Miren con atención la zona de los asientos. La forma en la que la luz de la ciudad se refleja en el interior del auto revela algo que simplemente no debería estar ahí.
No es una sombra proyectada por el tráfico, es una silueta, una figura que parece estar observándolo. Este tipo de cosas nos hace pensar 2 veces antes de mirar por el espejo retrovisor cuando estamos solos en el auto. ¿Fue solo un juego de luces en el tráfico nocturno? ¿O este conductor realmente terminó llevando a un pasajero espectral sin darse cuenta? Un creador de contenido de Instagram conocido como Coxus es un bloguero de viajes y comida que ha conseguido muchos seguidores documentando por docenas de países. Él se encontraba grabando en un santuario cuando ocurrió lo siguiente. What the heck was that? Guys, I swear to God, I saw a hand come down from here and it dropped that. See this? The hand dropped it from up here. That's freaking creepy. Bro, there's no hole up there. I thought there was like a trap door for. There's somebody here? Oh, no somebody there. No. But it, There was somebody. I have it on video. no, you have video. What? Yeah. Let me see. Watch. Oh, Huh. See? no, I didn't see. You didn't see? Actually, One more time. See? no. Si ralentizamos el clip, estamos seguros de que se puede ver una mano que desciende desde lo alto y deja caer un pequeño objeto. El chico busca un agujero, una cornisa, una trampilla, cualquier forma de que un objeto pudiera haber caído desde allí arriba y no encuentra nada. Rápidamente le explica a un guía turístico lo que pasó, explicándole que estaba seguro de que vio una mano. Vuelven a colocar y reproducir los dos el video y no están seguros de lo que fue captado en la cámara. Entonces, desde su publicación, esto ha sugerido muchas teorías que algunos dicen es CGI, otros que es IA, e incluso también mencionan que pueden ser algo paranormal. Pero esa decisión te la dejo a ti en la caja de comentarios. Ve el video cuantas veces quieras y dime qué es lo que piensas. Magali Pérez es una TikToker que se dedica a publicar su vida diaria en su cuenta de TikTok. Todo muy alejado al mundo paranormal. Pero una noche, cuando se encontraba totalmente sola en su casa, logró ver por la ventana de su dormitorio algo que la paralizaría del miedo. Qué miedo, miren que yo estoy sola porque Carlos tuvo turno de noche y veo una cara acá en el espejo. Miren, allá hay una cara. Dios mío, qué miedo. ¿Qué hago? ¿Llamo a la policía? Lo que hace que este video sea tan impactante es la expresión de su rostro. Cuando alguien finge miedo, se nota. Pero aquí vemos una confusión y un pánico genuino que solo surgen cuando te enfrentas a algo que tu cerebro no puede procesar. Pero no es solamente ese rostro aterrador que se ve en el video, sino que justo detrás de ella hay una figura muy extraña parecida a una mujer. Pero hay quienes también mencionan que en la pantalla se puede ver el mismo rostro que está detrás de ella en el reflejo. ¿Piensas tú que esta chica logró tener un encuentro realmente paranormal o se trata de algo más? La siguiente evidencia ocurrió en un hospital mientras un grupo de enfermeros se encontraba realizando sus labores. Y se puede ver que la grabación es de una cámara de seguridad, cuando de repente capta algo realmente impactante. Pongan mucha atención, porque si parpadean,
se lo pierden. Vamos a analizar este momento. La velocidad a la que se mueve esta sombra es imposible para cualquier ser humano. No hay pasos, no hay sonido de movimiento, solo una masa oscura que parece desplazarse como si estuviera hecha de humo. Este tipo de registros en lugares tan cargados de energía como la de un hospital siempre generan una pregunta inevitable. ¿Estamos ante una manifestación de alguien que todavía no logra descansar? ¿O es simplemente una de esas anomalías que la ciencia aún no puede explicar? Este registro no fue grabado por un investigador paranormal, ni en un lugar abandonado. Es una persona común, mostrando una propiedad que busca vender o alquilar. Alguien que simplemente hacía su trabajo, pero lo que quedó grabado en esta habitación es realmente impactante. Pongan mucha atención a la toma. La nitidez de la figura es lo que realmente impacta. No es una sombra, no es un juego de luces, es una silueta que parece estar ahí, presente, observando el recorrido y luego rompiendo toda lógica física. Parece integrarse o desaparecer dentro de las paredes de la habitación. ¿Qué hace un niño solo en una propiedad que se supone que está vacía? ¿Es acaso una energía residual que quedó atrapada en el lugar? ¿O estamos viendo algo mucho más personal? Ya que según expertos de lo paranormal, dicen que los fantasmas de niños no existen. Pero entonces, ¿qué es esto? ¿Acaso se trata de algo mucho más aterrador, como un ser de bajo astral o un mimic que se está haciendo pasar por una criatura inofensiva? Hazme saber qué piensas en los comentarios. Ángel Supervíquez se dedica a explorar rutas abandonadas y montañas olvidadas, pero durante este recorrido nocturno, la expedición tomó un giro aterrador. Cabrón. ¿Qué se escuchó? ¿Quién anda ahí? ¿Todo bien? Bueno, es alguien, es lo bueno. ¿Todo bien? ¡Arre! Imagínate que vas corriendo y te encuentras con esta silla y que de repente se voltee. ¡Ay! Estaría chido, ¿no? Pero esas cosas no pasan aquí en la barranca de Huentitán. Buenas. Presta mucha atención al audio. Mientras avanza entre la espesura, su cámara registró algo que él no escuchó en el momento. Una psicofonía. Se escucha claramente un susurro que implora: ayúdame. Buenas. 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 No es el viento, no es un animal, es una voz humana, débil, que parece surgir de la nada. Cuando Ángel escuchó la grabación al llegar a casa, el miedo fue total. Pero la historia no termina ahí.
siguiendo la ruta, llegado a un punto que ya habíamos analizado antes, pero que ahora, conociendo el contexto de esa psicofonía, todo cobra un sentido mucho más oscuro. Presta atención. Estoy llegando al puente. Todo bien. Miren el final de ese puente. Cuando la luz de su linterna ilumina la estructura, una extraña silueta oscura se hace presente. Está ahí, esperando justo donde terminaba el camino. Analicen esto. Él llega a ese punto, gira a la derecha, buscando una explicación, esperando encontrarse con alguien, pero no hay absolutamente nadie. La silueta simplemente se desvaneció. Es posible que esa voz que pidió ayuda en el bosque fuera el mismo espectro que estaba guardando en ese puente. ¿Crees que la psicofonía y la silueta son parte del mismo evento paranormal? ¿Tú qué hubieras hecho en una situación como esta? No todos llegan hasta el final, por eso quiero mandarles un saludo a todas las personas que comentaron el video anterior. Si tú también quieres ser seleccionado para aparecer en el próximo video, solo comenta y los más valientes serán seleccionados. Ahora continuamos con el puesto número 1. Durante semanas hemos estado siguiendo de cerca el caso de Amoroso MX, un hombre cuya casa se va convirtiendo en el epicentro de sucesos que desafían toda lógica. En este primer clip veremos algo que para muchos es una coincidencia, pero para otros una señal, las 3:33 de la madrugada, la llamada hora del muerto. En este video, Amoroso capta el momento exacto en que la vigilia se convierte en pánico. Ceci, ¿qué hora es, güey? 3:33, no mames. Y se escucha clarito, ¿eh? Sí, ahora soy como la bebé, como la niña. Es como si estuviera llorando ella, ¿verdad? Sí. Es su llanto. ¿Mande? Es su llanto, digo. Pero aquí está, dormidita. Ah, cabrón. Voy a bajar a la máquina, güey. Es que cada cosa. Oye. Voy a tener que salir. No, amigos, ya es bien tarde. Ya mis hijos ya están dormidos. No se han despertado. Son claramente los sonidos que hace mi hija cuando llora. Siempre dejamos focos prendidos, pero Padre Santo. Y aquí. Padre Santo. La sangre de Cristo tiene poder. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, venga. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Un llanto de un bebé se escucha dentro de la casa. Al bajar las escaleras, notó que había alguien sentado en el sofá y este volteó a mirarlo fijamente.
Amoroso no le quedó de otra que huir y cortar el video de inmediato, pero noches después lograría captar lo siguiente. No sé si se escuche. Oigan, como si estuvieran en la parte de enfrente. No mames. Son las 2 de la mañana. Uy, cabrón. No mames, está acá enfrente, ¿eh? Uy, uy. Ah, cabrón. No mames, cabrón. Observen con atención. Se escuchan unos golpes claros y contundentes en la puerta principal. Amoroso, visiblemente afectado y alerta, se acerca a verificar qué ocurre. Abre la puerta, inspecciona la oscuridad afuera y, como ya es costumbre, no hay absolutamente nadie. Presta atención a la parte final. Mientras la cámara recorre la habitación, hay un muñeco sentado en un estante. Miren bien el brazo del muñeco. Se mueve de manera autónoma. Un gesto seco y deliberado que claramente no es producto de una corriente de aire ni de una vibración. Días después, Amoroso haría un en vivo para demostrar que todo lo que está ocurriendo en su casa es 100% real, y esto fue lo que pudo captar. Miren, chicos, miren, aquí están todos, miren. Están mis 2 niños y aquí está mi esposa y con la bebé. No mamen, cabrones, sí es cierto, güey. Ah, cabrón. Ya no quiero bajar, güey. Vamos a bajar. Saludos, moderadores. Ah, su madre, está perro. Se había captado algo ahí, chicos, pero... Hasta las chanclas dejaste. ¿Dónde las dejé? Sí. Ah, sí. Aquí está, sí es cierto, bro. Chicos, un ratillo más. Banda, ya me voy, banda. Ya me voy. A la verga, no mames. No hay nadie, cabrón.
Esos extraños ruidos golpeteando la puerta de la casa se hicieron presentes en la transmisión mientras su familia dormía. Él, por el miedo, tuvo que cortar la transmisión, pero dejó estas evidencias, haciendo a muchos pensar que esto sí podría ser real. La audiencia le rogó a Amoroso que bendijera el hogar, buscando paz y seguridad, pero a veces las respuestas que recibimos no son lo que pensamos. Tras realizar esta bendición, las cosas en la casa no pararon, sino que escalaron a un nivel mucho más extraño y desafiante. Hermanos, para que tú los ayudes, Señor Jesús, y que ellos caminen, Dios mío, Señor, en tu verdad, para que ellos, Dios mío, caminen, prosperen, estén bien, Señor, guárdalos. Guárdalos, Dios mío, de cualquier cosa, Dios mío, que quiera acecharlo, cualquier trampa al enemigo, cualquier cosa que el enemigo quiera poner. Cuídalos, Señor, guárdalos y protégelos, porque ellos son tuyos, Señor Jesús. Miren lo que estoy grabando, amigos. Ya no puedo estar ni en mi casa tranquilamente, vean. Se ve claramente la silueta ahí. Es pequeño, amigos, como de un niño. Chicos. ¿Ya vieron? Ahí está, vean, ahí se ve más claro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Tras realizar la bendición del hogar, la actividad no cesó. En la grabación, la cámara enfoca el área del pasillo. En el marco de la puerta, dentro de la oscuridad, aparece una silueta definida como la forma de un niño. Se alcanza a distinguir claramente la cabeza y los hombros, permaneciendo inmóvil mientras la grabación continúa. Es una figura física captada justo después de intentar limpiar la casa, pero al abrir la puerta no se encontró con nada. Días después, estando totalmente solo con su familia mirando la televisión, logró escuchar ruidos extraños provenientes de las habitaciones oscuras de la casa, por lo que decidió comenzar a registrar lo que estaba pasando. No manches, se están escuchando como la niña, mira. Mira, escucha bien. Estamos viendo la televisión, miren. No es muy tarde, pero la verdad sí. No mames, güey. No mames, cabrón, qué pedo, güey. Eras tú, Ceci. Era toda tu cara, Ceci. Yo no sé si grabaría bien, pero si eras tú. Están cerrados los cuartos, ¿verdad? Sí, tú vives aquí arriba.
con los niños, así, ve con los niños. Voy a cerrar. Hombre, ya no podemos estar ni estar viendo una película normal. La neta está acá, güey. Si miramos bien la grabación, podemos ver claramente que una figura emerge de las profundidades de las habitaciones y se deja ver. Si hacemos zoom y detallamos claramente el video, podemos observar que esta figura se parece mucho a su mujer, tanto Amoroso como sus espectadores mencionan que podría tratarse de un mímico o incluso el doppelganger de su mujer. Pero recuerda que tú tienes la última decisión de este caso en la sección de los comentarios. Y no olvides que este caso sigue en desarrollo, por lo que te pido que si quieres que continúe con las actualizaciones, compártelo, déjame un comentario y no olvides de dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.